Hola, buenas. Mi nombre es Raúl Crespo, soy director comercial del laboratorio de Smith Dental Solutions. Estoy con mi compañero Manolo Franco, director comercial de la parte de clínica, y junto con otros compañeros, amigos y proveedor de materiales de 3M, nos hemos juntado para hablar sobre restauraciones indirectas de mínima intervención en Lava Ultimate. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Hola, Ana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Encantado. Bueno, contamos con nuestros dos colaboradores de 3M, uno especialista en nuevas tecnologías, en CAD/CAM, y Ana, que es especialista en clínico, la responsable de la división de clínica. Y bueno, vamos a hablar del Lava Ultimate en la división de clínica. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, Manuel, explícanos qué es el Lava Ultimate. Bueno, Manolo, Lava Ultimate es, ante todo, un material de restauración CAD/CAM. Esto es un material que se presenta en bloques unitarios para poder, digamos que, utilizar tecnología de fresado CAD/CAM. Otra de las características que tiene este material es que pertenece a lo que es el grupo de materiales híbridos, ¿vale? Dentro de lo que es toda la clase de materiales que tenemos para restauración CAD/CAM. En este caso estamos hablando de un material híbrido porque contiene una proporción de material cerámico y una proporción, por decirlo de alguna manera, de cadenas poliméricas o de base con pómero. ¿Vale? Y luego simplemente deciros que Lava Ultimate es un material que podemos utilizar tanto en producción de laboratorio dental o también en producción para sistemas chairside. ¿Vale? Es un bloque que ya viene precoloreado y que podemos elegir en distintos tonos de la guía Vita, y podemos también utilizar bloques que vienen como de alta translucidez o también de baja translucidez, dependiendo del color que elijamos en cada caso. Manuel, ¿qué podemos resaltar del Lava Ultimate sobre los de la competencia? ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué podemos decir que es distinto? Bueno, antes que responder directamente a tu pregunta, Manolo, simplemente por situarnos todos un poquitín, vamos a repasar un poquitín cuáles son las clases de material que hay disponibles para fresado CAD/CAM. ¿Vale? Cronológicamente, lo primero que tuvimos en el mercado disponible fueron las cerámicas feldespáticas, ¿vale? Posteriormente se fueron añadiendo unas cerámicas feldespáticas mejoradas que iban reforzadas con leucita, ¿vale? Luego, cronológicamente, tuvimos lo que es las cerámicas vítreas puras, como es el disilicato de litio, que yo creo que todos conocemos. Y posteriormente, allá por el 2011, fue cuando 3M inició este grupo de nuevos materiales para restauración CAD/CAM, que son los materiales híbridos. ¿Vale? Posteriormente salieron, digamos que las cerámicas vítreas mejoradas, en este caso reforzadas con circonia, y lo último que podemos ver un poco en el espectro de materiales para fresado CAD/CAM son los composites estéticos, digamos que ya presentados en bloque para este tipo de técnica indirecta. Entonces, si nos situamos un poco dentro de lo que son los materiales híbridos, lo que aporta Lava Ultimate respecto de otros materiales que están disponibles en el mercado es fundamentalmente lo que es incorporar la nanotecnología o el que el material Lava Ultimate esté únicamente compuesto por partículas, digamos que de tamaño nano, que son las que nos diferencian de otros materiales. Ese es uno de los aspectos fundamentales. La tecnología de la nanotecnología aplicada a los materiales dentales, eso es una plataforma tecnológica que está patentada por 3M y, por decirlo de alguna manera, eso lo que nos permite es, por un lado, tener un material que, al estar únicamente constituido por partículas nano, nos permite hacer un pulido con una base muy uniforme, ¿vale? En tanto en cuanto lo único que retiramos con el pulido es partícula nano y, por lo tanto, lo que son los aspectos de reflexión de la luz son muy puros y entonces lo que vemos es que el brillo
se obtiene de una manera muy rápida, únicamente con un pulido mecánico, y luego también lo que es la retención del pulido, que tenemos, digamos que muy duradera en boca cuando ya el paciente lleva la restauración. Otro de los aspectos que nos proporciona la nanotecnología es un poco el tener, digamos que un material que distribuye las fuerzas de una forma muy uniforme, puesto que como los bloques están únicamente constituidos por partícula de nanorelleno, eso nos permite una distribución de la fuerza a lo largo de la restauración muy uniforme, ¿vale? Y luego, pues bueno, fundamentalmente resaltar también lo que es el equilibrio, porque estos materiales híbridos son todos materiales que están compuestos de un porcentaje de material cerámico y un porcentaje de polímero, ¿no? o de resina. Entonces, en este caso, Lava Ultimate está compuesto por un 80% de material cerámico y un 20% de material de resina o material compómero. Entonces, ese equilibrio 80-20 es un poco el que nos proporciona que por ejemplo, que la resiliencia del material haga que las restauraciones tengan una capacidad de deformarse muy similar al que tiene la dentina del diente natural. Y eso el paciente lo reporta como una cuestión de comodidad, ¿vale? Cuando la restauración está ya colocada en boca, nos da una sensación de comodidad. Y es precisamente, está basado en ese equilibrio entre lo que es el porcentaje de material cerámico y el porcentaje de material polimérico. Básicamente son un poco las características más, digamos que, diferenciales que podemos aportar al clínico con este material. Sí, a mí me gustaría destacar, como dice Manolo, ese relleno nanométrico puro que es diferenciador de 3M, porque es una patente nuestra. Para que el clínico no se confunda, aunque las propiedades físico-mecánicas que le confiere al material son las de elasticidad parecida a la dentina, el desgaste es muy similar al del esmalte. Que mucha gente puede pensar que si se parece a la dentina no lo quiero dejar en zona de carga. Es un material que se puede dejar perfectamente en zona de carga porque precisamente ese nanorrelleno y esa proporción de la que hablaba Manolo antes de cantidad de relleno hace que el desgaste sea muy similar al de la estructura dental. Estupendo. Muy bien. Ana, ¿qué tipo de cementación nos recomendáis para el Ultimate? Bueno, pues este material está indicado para restauraciones tipo incrustación, sobre todo. Se puede hacer otro tipo de restauración, pero la indicación principal es esa. Ese tipo de restauración se tiene que cementar en una cavidad que es expulsiva. Por eso el cemento indicado sería un cemento adhesivo, ¿vale? De resina adhesivo. En el caso de 3M, en nuestro portfolio, el cemento que recomendaríamos sería el Relix Ultimate. Es un cemento estético, es un cemento que tiene una buenísima fuerza de adhesión, sobre todo combinado con nuestro Scotch Bond universal. Es un cemento que es de fraguado dual, con lo cual en esas restauraciones que estamos comentando, que son incrustaciones que tienen seguramente un espesor mayor de 1 milímetro, nos vamos a asegurar que aunque no llegue la luz, va a estar perfectamente polimerizado. Y luego es muy sencillo de utilizar, porque esta combinación de Scotch Bond universal con Relix Ultimate hace que no tengamos que utilizar otra serie de silanos o de segundos componentes para que, por ejemplo, el adhesivo se vuelva dual. No hay que utilizar más que 2 materiales, no hay tantos botes, digamos. O sea, la forma al final de trabajar el Lava Ultimate es como si trabajaríamos un composite, un Filtex Supreme, a la hora de lo que es el pulido, ¿no? Que se podría pulir con un Soflex, por ejemplo. Eso es. Si estás hablando del laboratorio, de la parte del laboratorio... No, el clínico, en lo que es el clínico ya en... ¿Qué diferencia tiene el clínico con un Filtex Supreme XT y un Lava Ultimate? Bueno, es que el Filtex Supreme XT lo estás poniendo tú en boca, lo estás polimerizando tú y le estás dando tú la anatomía, ¿sí? Y el otro ya te viene hecho de laboratorio. Es un composite que viene ya prepolimerizado y, como muy bien decía Manolo, mediante tecnología CAD/CAM ya te viene tallado y preparada la restauración. En ese sentido es diferente. Quiero decir, un paso importante en la cementación que no he comentado antes es que tendríamos que chorrear
la parte de la incrustación o de la restauración que queramos adherir al diente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos haciendo es adherir un composite que está prepolimerizado. Es como si quisiéramos reparar un composite antiguo. Todos los clínicos saben que para poder reparar un composite que ya está polimerizado, lo mejor que podemos hacer para obtener las mejores fuerzas de adhesión es chorrear con óxido de aluminio, idealmente 50 micras o menos de diámetro de partícula de óxido de aluminio. ¿Para qué? Para acondicionar esa superficie, hacerla retentiva y poder así poner nuestro Scotch Bonnet Universal en este caso y nuestro Relix Ultimate. En ese sentido, se comporta de manera diferente. Quiero decir, uno ya está prepolimerizado y el otro no. Pero luego, una vez ya puesto en boca y una vez curado el cemento, efectivamente, Raúl, para dar oclusión, tanto para chequear la oclusión como para ajustarla y pulirlo, se haría como si fuera una restauración directa. ¿Y se puede caracterizar igualmente o...? Y lo puedes caracterizar. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo caracterizo el composite cuando lo estoy haciendo de manera directa en boca? Bueno, pues al poner la dentina y polimerizarla, entonces es cuando pongo mis tintes, polimerizo y después cubro con un esmalte. Eso es lo que normalmente se suele hacer. En este caso, ya me viene la restauración terminada, como muy bien decía Manolo antes, tiene distintas tonalidades. Tú le has dicho al laboratorio qué tono quieres, ya te va a venir con ese tono. Si tú quieres, porque el laboratorio no lo ha hecho, o lo quiere hacer el laboratorio, caracterizar con algún tinte, tendrías que arenar la superficie donde vas a querer poner ese tinte, poner tu tinte directamente y ya sí, polimerizar y después lo puedes cubrir con algún esmalte o directamente dejarlo así en boca si el tinte tiene algo de relleno y va a aguantar pues lo que es la abrasión de un cepillado, por ejemplo. Muy bien. Yo simplemente, Raúl, añadir que en la caracterización lo importante es que utilicemos tintes fotopolimerizables, es decir, que sean tintes con base compómero, ¿vale? Que son los que químicamente son, digamos que, más compatibles con ese tipo de material. Lo podemos hacer tanto en el laboratorio o lo podemos hacer también en la clínica, ¿vale? Pero que sean tintes que podamos polimerizar con lámpara de 1200 milivatios. Bueno, para terminar, una pregunta doble, pero que creo que es corta. ¿Se puede reparar en boca? Y también, por saberlo, ¿la duración en boca es óptima del Ultimate? Manuel mismo. Bueno, fundamentalmente, Manolo, el Lab Ultimate es un material que está concebido para restauración definitiva, con lo cual así debemos usarlo para restauraciones definitivas. En cuanto a la duración en boca, pues bueno, yo creo que todos sabemos que la duración depende de muchos factores. Depende de la situación del paciente, depende si es un paciente más bruxista o apretador, que puede tener más riesgo de fracturar la restauración. Pero en principio, en condiciones normales, clínicas, la restauración es definitiva y el dato que os puedo aportar en ese sentido es que pues bueno, disponemos de casos clínicos documentados, por ejemplo, por el doctor Paulo Monteiro en la Universidad Egas Moniz en Lisboa, que allá por el 2010 fue uno de los doctores que nos ayudó en los ensayos previos al lanzamiento del producto y él nos está documentando casos del año 2010 que todavía permanecen colocados en boca. Sí, yo la única, no contraindicación, porque no lo es, pero sí quizá puntualización que le haría a los clínicos es que estos pacientes que estamos viendo ahora cada vez más frecuentemente en la clínica, que son pacientes erosivos, o bien porque la dieta que llevan es muy ácida, porque cada vez tomamos más, sobre todo bebidas que tienen un pH muy ácido, no hay que olvidar que es una resina. O sea, igual que un composite en técnica directa, este tipo de materiales se comportan o envejecen antes en ambientes muy ácidos. Realmente el ambiente ácido no es bueno para el esmalte del paciente tampoco, ni mucho menos para su dentina. O sea que habría que controlar la dieta en cualquier tipo de paciente, ¿verdad? Pero como decía antes Manolo, no va a depender solo del material, la duración en el tiempo. Y una de las cosas importantes es la indicación. ¿Qué tipo de restauración vas a hacer? ¿En qué diente? Que no es lo mismo un 6 inferior en un paciente joven, ¿verdad? Que un 8 que no está en oclusión, ¿no? En un paciente más mayor o en cualquier persona. Y luego lo del pH. Lo del pH es importante no solamente con estos materiales que son resinas, sino la cerámica también pierde el glaseado en ambientes muy ácidos, ¿no?
Pero sí que sería importante a esos pacientes erosivos controlar primero el ambiente ácido antes de hacer una rehabilitación completa con este tipo de materiales. Yo, por mi parte, Manolo, simplemente esto, que dejé de contestar a la segunda parte de tu pregunta acerca de si el material es reparable en boca. La respuesta es que sí. Y además, pues bueno, añadir que podemos, digamos que, preparar el material tanto extraoralmente como intraoralmente. Es decir, en el laboratorio, que por ejemplo, cuando nuestro laboratorio prueba la restauración sobre el modelo, ve que hay una cúspide que no acaba de completar el punto de contacto o hay que subir algún punto, algún ajuste, pues el material permite, digamos, que ser modificado extraoralmente, ¿vale? Mediante un proceso muy sencillo, utilizando una asperización de la superficie digamos que a modificar, y lo podríamos hacer con cualquier tipo de composite estético tipo Filtex Supreme XTE. Podríamos añadir volumen en una cúspide que se nos haya quedado corta. Y de la misma manera, mediante una técnica como si hiciéramos una restauración o una reparación de un composite, podríamos igualmente reparar una restauración de Lava Ultimate intraoralmente, también con la misma técnica con la que hacemos una restauración directa. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. En principio a 3M por su colaboración, a Ana y a Manuel por su colaboración directa y por disertarnos con sus conocimientos tan amplios de los productos de 3M, a mi compañero Raúl, y esperemos vernos en esta y en próximas ediciones de otros productos. Muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias a Smith por vuestra amabilidad. A vosotros.